Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar el primer texto del libro Korean Beautiful, el texto de la lección número 6, el primer texto del libro 1.1. Originalmente este video iba a ser un fragmento de la clase con alumnas y alumnos participando, pero he cometido un error de grabación durante la clase y bueno, ahora toca grabarlo explicándolo yo solo. Muy bien, comenzamos aquí en esta ocasión. En esta situación está en el salón de clase la profesora coreana y el alumno Wang Xing se llama, es un alumno chino. Muy bien, vamos a comenzar. Son Senin comienza diciendo Annyeonghaseyo. Recuerden que este es un saludo que está conjugado con el verbo del saludo conjugado en nivel semiformal. Siempre lo distinguen fácilmente por la sílaba yo al final del verbo. Recuerden que el saludo Annyeonghaseyo es uno de los saludos más frecuentemente utilizados en casi cualquier circunstancia. Si lo leemos lento, la pronunciación queda como Annyeonghaseyo, con el giro a mitad de la palabra muy remarcado, haseyo. Pero si ya lo leímos fluidamente, el sonido de este ha y además el sonido de el círculo yung, de la vocal y de la consonante, perdón, yung en la segunda sílaba, tampoco es ya realmente muy pronunciado. Entonces, en lugar de sonar Annyeonghaseyo, el sonido más frecuentemente escuchado es Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, es algo que frecuentemente van a escuchar en dramas, películas y bueno, en Corea mismo, ¿no? Muy bien, recuerden también que este saludo está conformado por el verbo annyeonghada. Aquí tengo el diccionario, annyeonghada. Si ustedes lo buscan, el primer significado que les va a arrojar el diccionario, aquí está, del verbo annyeonghada, bien, pacífico o tranquilo. Pero esto el verbo como tal, ya conjugado y utilizado, el significado más comúnmente utilizado es saludar, ¿no? El equivalente a buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se los da aquí en el diccionario. Pero es importante recordar que este es el saludo en semiformal por la terminación en yo. Hay también otra versión de saludos como Annyeong Hashimnika o Annyeong simplemente. Voy aquí a escribirlos. Si utilizan simplemente Annyeong, es incorrecto utilizarlo en una situación donde no conocen a la persona. Si utilizan Annyeong Hashimnika, este ya sería el saludo, pero en registro honorífico, mucho más formal que este. Pero cualquiera de los dos va a ser útil en casi cualquier circunstancia. No habría ningún problema. Muy bien. Y Huangxin contesta con exactamente el mismo saludo. Annyeonghaseyo. Ahora recuerden que el saludo Annyeonghaseyo ya lleva implícito dentro de la pregunta, porque es una pregunta, siempre se utiliza con lenguaje de interrogación. Si no se utiliza el signo de interrogación, perdón, se considera gramaticalmente incorrecto. Entonces, siempre que lo escriban, tiene que llevar el signo al final, incluso cuando sea la respuesta. Una persona pregunta Año Haseo, en este caso la maestra, y el alumno Wang Xin responde exactamente igual. Año Haseo, Año Haseo. Muy bien. Luego la maestra Son Sen Nim pregunta, ¿Irmi muot shipnika? ¿Ok? Si lo leemos lentamente, el sílaba por sílaba se escucha de esa manera. Irmi muot shipnika. ¿Ok? Recuerden que aquí en la palabra muot, si la llamamos por sí sola, recuerden que muot significa qué o cuál. Muy bien. Es la versión larga de esta palabra, que o cual. Y si lo llevamos por sí misma, la palabra, la S al final de la segunda sílaba, se va a escuchar como una T, mu, ot, por estar al final de la palabra. Precisamente la consonante shiot adquiere el sonido T, mu, ot. Pero al estar aquí unido al verbo ibnika, que viene del verbo, les recuerdo, viene del verbo ida, que es el verbo ser. En este caso, esta es la forma infinitiva, pero aquí está conjugado en formal presente y además interrogativo. Ibnika, les recuerdo cómo funciona este verbo. Aquí lo tenemos infinitivo. Si lo conjugamos en presente formal, nos da ibnida. Pero
este ibnida es la versión afirmativa del verbo. Para hacer la versión interrogativa, en lugar de colocar da al final de la palabra, vamos a colocar ka, doble giok y a, ibnika, y además se debe colocar el signo de interrogación al final. De esta manera ya el verbo ibnida toma su forma interrogativa. Les recuerdo que en formal presente, registro formal presente. Y la palabra anterior, irmi, la palabra irum, recuerden que significa nombre. Aquí entonces, además de la palabra irum, tiene aquí una sílaba adicional, y, que es la partícula primaria. Tienen dos versiones de esta partícula primaria, y, que se coloca en la palabra que termina en consonante, y ga, que se coloca cuando la palabra termina en vocal. En este caso, como la palabra irum termina aquí en consonante, la consonante de M, se utiliza la versión I de esta partícula primaria. La partícula primaria les recuerdo que es para resaltar el sujeto o el elemento más importante de una oración. Entonces aquí tenemos irmi, muot, que significa que, ibnika, el verbo ser interrogativo formal presente, irmi moshibnika, ¿cuál es su nombre? O ¿cuál es tu nombre? Podríamos interpretarlo como ¿cuál es tu nombre? Pero como está conjugado formalmente, el equivalente en español sería su, porque está conjugado en una versión formal. ¿Ok? Vale, después Wang Xin, el alumno chino, contesta Wang Xin ibnida. Wang Xin ibnida. Y aquí tenemos nuevamente el verbo ibnida, que es el mismo ibnika, pero en esta ocasión, en vez de estar finalizando con K, que es interrogativo, finaliza con da. Entonces, esta versión de la conjugación es la versión de afirmación. Les recuerdo que viene del verbo ser, el verbo ida, y al estar conjugado de esta manera es afirmativo. Muy bien. Luego continuamos. Jungkook Saram ibnida. ¿Qué significa esto? Jungkook es un país, es el país China. Ok, este es otro vocabulario dentro de esta lección y dentro de este texto. Jungkook se refiere al país China. Saram, la palabra Saram significa persona. Ok. Y después de Saram tienen nuevamente el verbo ibnida, que es el verbo de ser afirmativo, formal presente. ¿Vale? En registro formal, tiempo presente. Jungkook Saram ibnida. Entonces ahí está diciendo soy persona china. O lo podemos interpretar como soy chino. ¿Ok? Soy una persona de China. Muy bien. Después tenemos Son Seung-nim responde Hakseng ibnika. Significado de la palabra Hakseng es estudiante. Muy bien. Y después de la palabra Hakseng pone ibnika, que es nuevamente el verbo de ser, presente formal, pero en este caso interrogativo por finalizar con K. ¿Vale? Entonces aquí está preguntando Song Seung-nim, la maestra, está preguntando Hakseng ibnika, ¿eres estudiante? Y Wang Xin contesta, Ne, Hanguk de Hakyo Hakseng ibnida. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Ne, la sílaba ne, palabra ne significa sí. Hanguk, recuerdo que Hanguk, la palabra Hanguk significa Corea, el país Corea, ¿vale? Luego de Hakyo. Aquí tienen una palabra con dos palabras dentro de la misma. Cuando se coloca Hakyo por sí mismo, Hakyo de esta manera significa escuela, ¿vale? Pero cuando antes de la palabra Hakyo colocan esta sílaba de, significa universidad. Entonces sigue siendo escuela, pero no, no cualquier escuela, sino la universidad. ¿Ok? Entonces, aquí Hanguk de Hakyo, entonces sería la Universidad de Corea o la Universidad Corea. ¿Ok? Aquí no necesariamente dice de Corea,
pero puede significar eso, ¿no? Puede ser o la Universidad de Corea o la Universidad Corea, o sea, el nombre de la universidad es Corea. Haksen, tenemos de nuevo esta palabra que significa estudiante, e ibnida, que es de nuevo el verbo que apareció antes, el verbo ser, conjugado en registro formal, tiempo presente. Muy bien, entonces, ne, Hanguk de Hakyo Haksen입니다. Entonces, la frase completa quiere decir sí, soy estudiante de la Universidad Corea, Universidad de Corea. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el verbo en las oraciones coreanas suele estar, la mayoría de los casos, al final de toda la oración. ¿Ok? Entonces aquí si lo tradujéramos en el orden literal que está escrito, sí, Hanguk de Hakyo, Universidad de Corea, 학생입니다. Estudiante soy. Ya al interpretar la frase, cambiamos el orden y da como resultado en español, sí, soy estudiante de la Universidad de Corea o la Universidad Corea. Muy bien. Song Senim después contesta, Wangshin, sí, Manaso, ok, Van, Van Gapsipnida. Vale, voy a leer una vez más, un poco más lento. Wang Shin Si Manaso. Vale. Y después Van Gapsipnida. ¿Qué significa todo esto? Wang Xin es el nombre del chico, del estudiante chino, y luego tiene la partícula shi. Esa es una partícula de formalidad que se añade después de los nombres. Frecuentemente se traduce como señor o señorita, pero no es realmente el significado de esa partícula. Así es como se traduce al español, en muchísimos libros se menciona de esa manera, pero no es literalmente señor o señorita, sencillamente es una partícula para añadir formalidad cuando se le habla a un desconocido, una persona de más rango, de más edad, o simplemente una persona que no frecuentas o que conoces por primera vez. Incluso esta partícula se suele preservar en personas que ya se conocen, pero quieren seguir manteniendo un trato formal, ¿no? Entre ellos, entre esas personas. No se confundan traduciendo siempre she como señor o señorita porque sería incorrecto. En ciertas circunstancias no significa literalmente eso. Luego, manaso, aquí tenemos un verbo. ¿Y de qué verbo viene esta palabra? Vamos a ponerlo aquí en el diccionario para que vean el significado que usualmente arroja la primera vez. Manada, viene del verbo manada, que significa confluirse, encontrarse, hallar, enfrentarse, exponerse, etc. Vamos a poner, además de esos significados que les aparece el diccionario, vamos a nosotros más comúnmente interpretarlo como encontrarse o reunirse, ¿ok? Con alguna persona. Encontrarse, reunir, ver a una persona también puede ser un significado más coloquial, más frecuente. Y después, ¿por qué está escrito de esta manera? ¿Por qué al final no pone manada, como aquí el diccionario, en la versión infinitiva del verbo, sino manazo? Esto después vamos a abundar un poco más porque esto ya es una gramática. So es una estructura gramatical que significa causa, causalidad. En este caso significa a causa de o a razón de o por qué, algo por el estilo. Y luego Bangapsubnida, esto es otro verbo también. ¿Qué verbo es ese verbo de Bangapsubnida? Vamos a buscarlo brevemente en el diccionario para que lo tengan presente. Viene del verbo Bangapta. Aquí el significado que les arroja de entrada en el diccionario es del adjetivo, puede ser contento, satisfecho, alegre, feliz. Esos son los significados que les arroja el diccionario, pero en este caso, como es la primera lección, no vamos a fragmentar totalmente esto y no vamos a analizar tan a fondo el significado de toda esta frase. Sencillamente piensen que toda esta frase se utiliza junto. Estas dos palabras, que manazo y bangapsubnida, que en realidad tienen varios componentes. Maná, del verbo manada, so, que es una partícula de causalidad, no vamos a abordar mucho en eso por ahora. Bangap, que viene del verbo bangapta, y subnida, está conjugado este verbo,
en lenguaje formal presente. ¿Ok? Entonces vamos a recordar eso por ahora, todo completo, para que no los confunda demasiado. Sencillamente piensen que manaso bangap subnida significa gusto de conocerte. ¿Ok? Recuérdenlo por ahora de esta manera, todo completo. Gusto de conocerte. Y después Wanshin contesta exactamente con lo mismo. Manaso 반갑습니다. Es exactamente lo mismo, el mismo saludo, gusto de conocerte. Y en este contexto, como al parecer es la primera vez que se ven en el salón de clases, pues significaría eso. Gusto de conocerle, gusto de encontrarle por primera vez, algo por el estilo. Esto es literalmente el primer texto de conversación que nos aparece en el libro 1.1. Entonces no vale mucho la pena que analicemos tan estrictamente estas frases, pues más adelante en otras lecciones tendremos más oportunidad ya una vez que dominan más los verbos y las conjugaciones. Entonces solo recuerden todo esto, manazo, unidad, como eso, un gusto de conocerte, un placer conocerte, etcétera. Muy bien, y luego aquí en estos recuadros rosas generalmente aparece el lenguaje. Pueden verlo después de leer el texto o pueden leerlo previamente a leer el texto. Entonces vamos a hacer un repaso brevemente. Song Nim significa maestra, maestro o maestra, sin importar el sexo. Cualquiera de las dos opciones funciona. Irum significa nombre. Muot significa qué. Jungkook significa China y Saram significa persona. Entonces Jungkook Saram, persona de China. Tenemos Haksen, que significa estudiante, hombre o mujer, y también de cualquier nivel de estudios, primaria, secundaria, universidad, da igual. Ne significa sí. De Hakyo, que significa universidad. Y luego Shi, que es la partícula, recuerden, para añadir formalidad cuando se refieren a una persona. Les recuerdo que no necesariamente se refiere a señor o señorita, como usualmente se traduce. En determinados contextos puede no significar literalmente eso, ¿ok? Luego, Annyeonghaseyo es un saludo que está compuesto del verbo Annyeonghada, pero en este contexto, Annyeonghaseyo, y bueno, en la mayoría de los contextos siempre es como que hola, mucho gusto, hola, ¿cómo estás? Pero en la mayoría de los contextos significa hola, ¿cómo estás? O buenos días, buenas tardes, algo por el estilo. Y manaso bangapsubnida, que recuerden que está compuesto de dos verbos, manada y bangapta, pero en este caso la manera en que esté empleado significa mucho gusto de conocerle, un placer de conocerle, palabras similares. ¿Vale? Este ha sido el primer texto. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse si les fue de utilidad. Yo soy Augusto Álvarez. Hasta luego.